Buenos días mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un suplemento, bueno, que yo considero que no es un suplemento, es algo que forma parte de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida en muchas culturas. Es una droga y se llama la cafeína, se llama cafeína. La cafeína, todos sabemos, está en el café para aquellos que no lo saben, y la cafeína vamos a estar hablando sobre qué es, cómo funciona tu organismo, cómo te ayuda con el desempeño atlético, si te ayuda a quemar grasa para aquellas personas que todavía están buscando la píldora mágica, que les va a quemar toda la grasa en un día. Y vamos a hablar sobre ella en general y le voy a dar muchos detalles. Entonces, ¿qué es la cafeína? La cafeína es simplemente un estimulante, es algo que te hace sentir más activo, que te da más energía. Pero ¿cómo funciona en nuestro organismo? Entonces, para que tú entiendas cómo funciona, te voy a dar todo el proceso y va a ser muy rápido. Tú tienes un químico, o cualquier hora del día que tú estás despierto, tu cuerpo segrega un químico llamado adenosina. Adenosina es simplemente un químico encargado por inducir el cansancio, porque te sientas menos activo, porque te sientas un poco más fatigado. Entonces, digamos, por ejemplo, que tú tienes 5 moléculas de adenosina y para que esta adenosina pueda hacer efecto en nuestro cerebro y inducir el cansancio y hacernos sentir menos activos, etcétera, 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 esta adenosina tiene que enlazarse a receptores en el cerebro. Entonces, si tú tienes 5 moléculas de adenosina, tú tienes 5 receptores. Digamos que tú te despiertas a las 8 de la mañana y a las 9 un receptor se enlaza o una molécula de adenosina se enlaza a ese receptor. Esto te hace sentir un poco más cansado. Llega a las 11, otra molécula se enlaza, ya son 2 moléculas, esto te hace sentir un poco más cansado. Llega a las 3 de la tarde, se enlaza otro receptor, esto te hace sentir un poco más cansado, y así sucesivamente hasta que llegas a la noche y todos estos receptores o todas estas moléculas se enlazan, segregas hormonas que inducen el sueño como la melatonina, etc. Y cuando te duermes, todas estas moléculas de adenosina se disipan, es decir, salen de los receptores y empieza el ciclo nuevamente al día siguiente. Esto es nada más un ejemplo, no ocurre así como te lo estoy diciendo, pero es para que tengas una idea. Ahora, ¿cómo funciona la cafeína? La cafeína o la estructura molecular de la cafeína es similar a la de adenosina. Entonces, ¿qué pasa cuando tú consumes cafeína? Simplemente porque la estructura molecular es idéntica, la cafeína bloquea estos receptores, por ende la adenosina trata de enlazarse a ellos, pero no pueden porque ya tienen algo enlazado a ellos, que es la cafeína. Entonces la adenosina no puede hacer el efecto que es inducirte fatiga y hacerte sentir menos activo y darte menos energía, etc. Entonces, como todos estos receptores están bloqueados, la adenosina no hace efecto y esto hace que te sientas más activo, que tengas más energía, que tengas más actividad cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es nada más un mecanismo por el cual la cafeína induce este sentido de alerta, ¿sabes? Y otro mecanismo es porque también la cafeína estimula las glándulas suprarrenales y hace que segregues también adrenalina. Todos sabemos lo que es la adrenalina, es cuando te sientes superactivo, alerta, tu temperatura corporal se aumenta, tu corazón empieza a palpitar rápido, te sientes como con ganas de correr, eso es adrenalina. Esto lo estimula también la cafeína. Y otro de los sistemas que estimula la cafeína es un sistema que se llama el sistema de recompensa o placer, mediante la estimulación de algo que se llama dopamina, que es otro químico en tu cuerpo que está relacionado con la adicción. Entonces, cuando tú tomas cafeína o tomas café, este segrega un químico llamado dopamina que registra esta sensación de placer y te hace un poco adicto al café. Por eso es que las personas también tienen cierta adicción al café y no lo pueden dejar, y simplemente porque aparte de estimular todos estos sistemas que te hacen sentir un poco más alerta, un poco más activo, también estimula otros sistemas que te hacen que te vuelvas adicto al café. Entonces, esto funciona, el café funciona, o la cafeína funciona de esta manera, pero no por mucho tiempo, porque todos saben que existe algo que se llama tolerancia a la cafeína. Pero entonces, ¿cómo nos volvemos tolerantes a la cafeína? Recuerda que le dije que tú tienes 5 moléculas de adenosina y 5 receptores. Entonces, cuando la cafeína bloquea estos 5 receptores, simplemente tu cuerpo es inteligente y tu cuerpo no va a decir, ah, bueno, sí, yo me voy a mantener activo todo el día. No. Entonces tu cuerpo lo que hace es crear más receptores, más receptores, más receptores, y las 5 moléculas de adenosina que no se podían enlazar a estos receptores porque estaban bloqueados por la cafeína, simplemente se enlazan a los nuevos receptores que el cuerpo creó. Entonces, la cafeína o una taza de café que antes te hacía efecto ya no te hace efecto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo creó más receptores y
para poder cubrir todos estos receptores tienes que tomar más cafeína. Entonces, si tú quieres seguir viendo los efectos de la cafeína, tienes que incrementar la dosis. ¿Y cuánto tiempo duramos en volvernos tolerante a la cafeína? Según los estudios que yo he leído, es entre 4 o una semana. Entre 4 o una semana tú desarrollas cierta tolerancia a la cafeína. Es decir, si tú estabas tomando una taza de café por una semana, a lo mejor esa taza de café, después de una semana, ya no te va a hacer tanto efecto, aunque esto depende de condiciones genéticas. Hay algunas personas que son súper sensibles a la cafeína y que no la metabolizan tan bien como otras personas, y por ende esto puede durar un poco más de tiempo, pero todos desarrollamos cierta tolerancia. Entonces, porque la cafeína estimula la adrenalina y te hace sentir activo, esta por supuesto incrementa el desempeño del gimnasio o cualquier actividad, o incrementa tu actividad durante el día, y esto es beneficioso para cualquier persona que esté involucrada en deportes. Entonces, la cafeína no es que te da superpoder, es simplemente que te hace sentir más activo, que te segrega adrenalina, y esto hace que a lo mejor puedas, qué sé yo, si antes hacías 10 repeticiones por 100 kilos en cualquier ejercicio, ahora a lo mejor vas a hacer 11 o 12 repeticiones. Si antes te cansabas en la quinta serie de cualquier ejercicio, a lo mejor ahora puedes llegar a sexta, puedes hacer 6 series de ese ejercicio. Entonces no es tanta la diferencia. Los estudios dicen que la cafeína, cuando se trata de levantamiento de pesas o ejercicios con fuerza, te aumenta el desempeño por un 4 o un 7%, que es muy pequeño, pero para un atleta es súper importante. Entonces, de esta manera es como la cafeína estimula el desempeño atlético o tu desempeño en el gimnasio en general. Entonces, es muy importante que tengas eso en cuenta, y que de esta manera, y que también desarrollamos cierta tolerancia a la cafeína. Ahora, ¿es verdad que la cafeína nos ayuda a quemar grasa? Sí es verdad, pero es muy poco el resultado. Y recuerda, los beneficios de la cafeína se ven cuando tú no tienes la tolerancia a esta, o cuando no has desarrollado la tolerancia a esta. Entonces, ¿cómo la cafeína nos ayuda a quemar grasa? Es simplemente porque la cafeína estimula la segregación de adrenalina, y adrenalina estimula la movilización de los ácidos grasos de las células grasas. Y por ende, esta ayuda a movilizar la grasa, pero también incrementa tu temperatura corporal, y esto aumenta tu tasa metabólica basal. Pero los resultados son muy pocos. Los estudios muestran que para tú quemar 100 calorías al día, tienes que consumir 600 miligramos de cafeína. Esto equivale a 5 o 6 tazas de café. Y este efecto solo se ve mientras que no soy chino ahora, mientras que no eres mientras que no eres tolerante a la cafeína. Entonces, mira, por estar riéndome me perdí. Entonces, ¿de qué le estás hablando? De la cafeína. Ajá. Entonces no tienes que ser tolerante a la cafeína para que puedas ver estos efectos. Entonces, estos 600 miligramos equivalen a 5 o 6 tazas de café. Y puedes quemar con estos 5 o 6 tazas de café, y este aumento en tu tasa metabólica se pueden quemar alrededor de 100 calorías al día. 100 calorías al día equivalen a medio kilo de peso o de grasa al mes. Pero recuerda que en una semana ya estás tolerante, y por supuesto no puedes seguir incrementando la dosis de cafeína, porque más de 750 miligramos de cafeína te va a traer efectos negativos. Entonces, la cafeína no es este producto mágico que la gente piensa, de que si el quemador de grasa, la gente cuando se toma quemadores de grasa piensa que los quemadores de grasa son mágicos porque se llaman así. No, los quemadores de grasa no te ayudan muy poco. Lo máximo que pueden quemar los quemadores de grasa son entre 100 y 300 calorías al día. Pero en el caso de la cafeína son nada más 100 calorías al día, y esto equivale a medio kilo al mes. Pero recuerda que tú desarrollas tolerancia después de una semana, es decir, los efectos de la quema de grasa nada más los ves por 1-2 semanas en caso de que aumente la dosis, y no los ves más. ¿Por qué? Porque no es recomendable ir más allá de 700 miligramos de cafeína. Es decir, si tú te tomas, qué sé yo, 4 pastillas de cafeína, que algunos suplementos la venden por 200 miligramos, o si te tomas, qué sé yo, 8 tazas de café al día, vas a experimentar efectos negativos, ¿sabes? Te vas a experimentar cosquilleos, temblores, taquicardia, a lo mejor un aumento de tu presión arterial, y tú no quieres eso. Entonces, el máximo recomendado son 750 miligramos de cafeína, en algunos casos 1000 miligramos de cafeína,
pero esto depende de la tolerancia del individuo, depende de que la genética, hay individuos que tienen modificaciones en ciertos genes que no metabolizan la cafeína tan efectivamente como otras personas y por ende esta dura más en el sistema. Y estos individuos necesitan muy poca cafeína para beneficiarse de ella, mientras que algunas personas se pueden tomar una taza de café y no sentir nada, otras personas se toman una taza de café y están como que uff. Entonces, si nosotros sabemos que la tolerancia a la cafeína es algo que desarrollamos, la idea es ciclar la cafeína. Tú no puedes seguir tomando cafeína por meses y seguir viendo los efectos. Esto es un error que yo veo en el gimnasio, que las personas toman pre-workout o pre-entrenos, suplementos de pre-entrenos, los cuales mayormente contienen cafeína, y lo toman por años y meses y nunca lo dejan de tomar, nunca le hacen ciclado, etcétera, 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 y estos piensan que todavía está haciendo efecto. Pero este efecto es simplemente placebo. Este efecto es algo psicológico, que ellos piensan que que le está haciendo efecto, pero en realidad no es así, porque ya tú desarrollaste cierta tolerancia. De hecho, un estudio científico reciente tomó 42 ciclistas y a un grupo de ciclistas se le dio una sustancia falsa, una sustancia placebo, que le dijeron que era cafeína, y por el simple hecho de estas personas pensar que estaban en cafeína, se desempeñaron mejor que aquellas personas que no estaban en cafeína. Entonces, cuando tú tomas estos preentrenos o cuando te tomas ese café, si tú has estado tomando una taza de café por más de 2 semanas, ya a lo mejor eres tolerante a la cafeína, y lo que te está haciendo esa taza de café es simplemente creando adicción y pensando o haciéndote creer psicológicamente que te estás sintiendo más activo, pero en realidad los efectos fisiológicos no se están dando a cabo, porque recuerda que tu cuerpo es inteligente y está creando más receptores, y por lo menos, digamos que tú consumías, qué sé yo, 200 miligramos de cafeína, ya aumentaste la dosis a 300, puedes ver el efecto. Aumentas la dosis a 400, sigues viendo el efecto. Aumentas la dosis a 500, sigues el efecto, 600, 700, y después de 700 tienes que pararte, porque recuerda que si sigues más de allí, vas a experimentar efectos negativos. Entonces, a medida que tú aumentas la dosis, tu cuerpo va creando más receptores, y por supuesto, va a llegar un momento donde vas a bloquear todos estos receptores, pero no puedes aumentar la dosis, y tu cuerpo va a seguir segregando receptores, y estas moléculas de adenosina van a seguir haciendo su efecto porque no puedes aumentar la ingesta de cafeína. Entonces, esto nos lleva a otro problema también, y creo que me salí del lugar y me salí de orden, pero igual, lo importante es la información que le estoy dando. Así que, esto nos lleva a otro problema. Muchas personas experimentan que cuando dejan el café o cuando no se toman una taza de café al día, se sienten pésimos, se sienten súper cansados, y esto es completamente verdad. Uno, porque recuerda que crea adicción, y cuando tú estás adicto a algo y no lo puedes tener, esto te hace sentir mal y estresado. Y lo otro es, recuerda, si tú tenías 5 receptores y nada más necesitabas 5 moléculas de adenosina para cubrir esos 5 receptores, pero ahora, debido a tu consumo de cafeína, tú no tienes 5 receptores, sino tienes 20 receptores. Y tú sabes lo que va a pasar con esos 20 receptores. Tu cuerpo va a crear 20 moléculas de adenosina que se van a enlazar con esos 20 receptores. Y esto te va a crear un cansancio que tú no tienes idea. Por eso es que algunas personas, cuando dejan el café, experimentan dolores de cabeza, cansancio, náuseas, etc. Se sienten súper mal, y es porque ahora todos estos receptores están cansados. Tienes todo este nivel de adenosina enlazándose a los receptores, haciéndose sentir cansado, menos activa o menos activo, fatigado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que tengas en cuenta, y quiero aclararlo, que la cafeína o los quemadores de grasa no son suplementos mágicos. Te ayudan nada más a quemar grasa, y lo máximo que te pueden ayudar es medio kilo al mes, y siempre y cuando no desarrolles tolerancia a la cafeína. Entonces, si tú sabes que te va a ayudar a quemar medio kilo al mes no es nada prácticamente. Y las personas que usan este suplemento, o las únicas personas a las que yo les recomiendo usar este suplemento o aumentar esta cantidad de dosis de cafeína a 600 miligramos para ver los efectos de la quema de grasa, son a las personas que van a competir. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a competir en competiciones de fisicoculturismo, para las chicas bikinis en este caso, tú necesitas llegar a ciertos porcentajes de grasa corporal,
y medio kilo puede hacer la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Entonces, allí sí tienes que sacar toda la última herramienta que tengas. Y si tienes que consumir 600 miligramos de cafeína para ver ese medio kilo de grasa perdido, entonces esto vale la pena, porque esto va a diferenciarte o puede hacer que obtengas el primer lugar en lugar del tercero, porque medio kilo te da un poco más de definición en ciertas áreas de tus abdominales, en ciertas áreas de tu cuerpo. Entonces, para estas personas sí vale la pena utilizarlo. Para las personas normales que quieren perder 20 kilos, que quieren perder 30 kilos, que tienen un inmenso sobrepeso o que ni siquiera están compitiendo, la cafeína no vale la pena. Medio kilo no va a hacer ningún cambio en tu cuerpo, pero tú sabes que va a hacer un gran cambio en tu cuerpo: la dieta y un buen entrenamiento. Entonces, para las personas que nada más hacen esto por motivos recreacionales, sabes, que tú vas al gimnasio porque te gusta, porque a lo mejor quieres nada más mejorar tu cuerpo un poco, en realidad la cafeína no la necesitas en términos de pérdida de grasa, la puedes necesitar en términos de desempeño, pero recuerda, si tú eres una persona que constantemente está tomando café o preentrenos, esto no te va a hacer ningún efecto porque ya has desarrollado cierta tolerancia. Entonces, lo más recomendable para todas las personas, y para finalizar, es que si quieres ver los efectos de la cafeína, tienes que hacer ciclos de cafeína. Entonces, puedes empezar, un ejemplo, y no estoy diciendo que esto sea perfecto, puedes empezar, te tomas una taza de café durante una semana, la semana que viene aumentas una taza de café y media cucharada de preentreno, una taza de café en la mañana, media taza o media scoop de preentreno antes de tu entrenamiento, y la tercera semana una taza de café y un servicio de preentreno, y así vas aumentando las dosis hasta llegar a 600 o 750 miligramos. De allí no pases porque no es recomendable. Entonces, una vez llegues allí, simplemente reduces la dosis y empiezas a tomar una taza de café por 1 o 2 semanas, y después empiezas a subir la dosis nuevamente. Entonces, haces cafeína o aumentas la dosis de cafeína por 4 semanas, reduces la dosis por 1 o 2 semanas y aumentas la dosis de nuevo. Y así vas en términos de escalera, subes, bajas, y así te aseguras de que siempre veas los beneficios de la cafeína, y créeme que lo vas a sentir. Si tú eres una persona que has estado tomando cafeína constantemente y bajas el consumo o la ingesta de esta por 1 o 2 semanas y después vuelves a tomarla, tú vas a ver los efectos, vas a sentir el cosquilleo, vas a sentir el corazón palpitándote, vas a sentir esa actividad, como ese nivel de energía, eso que no habías sentido antes porque ya eras tolerante a la cafeína. Entonces, muy importante que tengas esto en cuenta. Otra cosa que se me pasó a decir es que la cafeína también es muy importante porque ayuda a suprimir el apetito, es decir, ayuda a controlar el apetito, aunque este efecto es mayormente en hombres y los estudios que se realizan en mujeres no tienen tanta efectividad, pero también tiene ese factor importante. Por ende es que muchas personas que se despiertan y se toman un café no sienten hambre sino después de las 2, 3, 4 horas, y es porque simplemente después de esas 3, 4 horas los niveles de cafeína están bajando un poco, y aquí es cuando todas estas hormonas que estimulan el apetito suben de nuevo y te da hambre, por supuesto, te dan antojos. Entonces, para controlar el hambre también la cafeína es muy importante. Y cómo utilizarla, todo, chicos, toda esta información que yo les estoy dando aquí va a estar en mi libro. Hay un capítulo especialmente dedicado a los estimulantes, que es decir, a la cafeína, y te habla sobre especialmente toda la fisiología y toda la bioquímica detrás de la cafeína, cómo funciona en tu organismo, con más detalle de lo que te di aquí. Cómo utilizarla durante una fase de ganancia muscular, cómo utilizarla durante una pérdida de grasa, cómo ciclarla, y los ejemplos de cómo deberías tomarla, si deberías tomarla en la mañana o después del entrenamiento. Toda esta información va a estar en mi libro. Creo que hice este video súper largo, sí, son 19 minutos, pero bueno, toda esta información va a estar en mi libro. Y disculpa si me salí del lugar hablando de la cafeína, pero espero que esto le haya aclarado alguna de sus dudas. Así que gracias por mirar el video, por supuesto suscríbanse, chicos, déjenle un me gusta, déjenme comentarios sobre qué quieren que hable, y yo estaré feliz de ayudarlos aquí. Así que nos vemos en el próximo video.